La palabra para hoy es Marcos capítulo 12, desde el versículo 18 hasta el 34. El título de la prédica es ¿qué tan cerca o lejos estamos del reino de Dios? Marcos capítulo 12, desde el versículo 18 hasta el 34. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7. Y no dejaron descendencia. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no has leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar a su prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es que qué bueno es poder tener al Señor y preguntarle, ¿no? Qué bueno es tener al maestro y preguntarle. Yo les dije, si usted tuviera a su papá vivo o a su mamá viva, si ya murieron, los que en mi caso, ya mi mamá ni mi papá están, pero cómo me gustaría encontrarlos un día, hacerles una pregunta de lo que yo quisiera, de mi juventud, de mi niñez, no sé, pero muchos que tienen la fortuna de tener a su papá o su mamá no lo hacen. Pero en este caso lo estoy diciendo es porque si nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que nos amó, y también ellos estaban aprovechando y le hacían preguntas. Es que el reino de los cielos está basado en inquietudes y preguntas. ¿Por qué? Porque ellos, los israelitas, recibieron la ley, recibieron las lecciones de vida, recibieron la palabra de Dios, y ellos tenían preguntas que le harían a Dios. Pero es que las preguntas no se las pueden hacer directamente a Dios, sino Moisés podía hacer las preguntas a Dios, y le preguntaban era a Moisés, y Moisés respondía de acuerdo a lo que querían. Oh, sí. Pásame el otro, a ver si. Creo que es que de pronto se acabó la batería, Alicia. Sí, pásame el otro. Ah, no, ya. No, sí, pasa. Se le acabó la batería esta, déjamelo aparte. A ver, ¿sí me escuchan ahora sí bien? Ahora sí, ¿me están escuchando bien? Bien. Entonces, Dios le encargó a este pueblo su palabra, ¿sí? Lo llamó y les dio mandamientos. Les entregó lo que llama la Torá o las lecciones de vida.
Estas lecciones de vida era lo que de pronto la humanidad debería saber o conocer de Dios. Dios quiere revelarse al mundo, Dios quiere que el mundo le conozca. ¿Y qué es lo que no hace el mundo? Conocer a Dios. Es como no haber conocido a mi papá, es como no haber conocido a mi mamá. ¿Sí? Para mí el desconocimiento de Dios en la humanidad es tan denso, digámoslo así, que la Biblia lo llama la oscuridad. La oscuridad es el no tener el conocimiento de Dios, es las tinieblas. En eso es experto el diablo. ¿Tampoco? Sí, ahí está. No, ahí está prendido. Mételo ahí nuevamente, pero aquí está conectado. O súbele el volumen, ahí está bien. Bien, yo aquí veo que está prendido y que hay sonido. Díganos nuevamente si se escucha o no se escucha. Ok. Juliana, mira. Juliana, es que cuando lo sacas se desconecta el del iPhone. Mételo a ver, trata, es que al sacarlo se sale, ¿no? Bueno, nada, entonces vamos a colocar otro micrófono mientras tanto, un momentico. Dame un segundito que lo traigan. Y si no, entonces coloquémonos el micrófono. Ok, voy a repetir otra vez desde la lectura de la Biblia. Voy a repetir nuevamente otra vez desde la lectura de la Biblia. ¿Sí? Ok. Ok, vamos a hablar nuevamente, porque creo que solamente se escuchó la lectura de la Biblia. Entonces, Dios, para que entendamos esta prédica, tenemos que entender que Dios es amor. Si Dios es amor, Él quiere que el mundo lo conozca y conozca por qué es el amor. Juliana, ¿sí está bien enfocada la cámara? ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros... No se escuchó la lectura de la Biblia. Ok, ya. Creo que ahora sí, por favor. ¿Sí me dicen? Ok. Bien. Entonces, cuando Jesús hizo esta intervención, es porque le hicieron preguntas a Él. Le hicieron preguntas y yo he dicho que nosotros deberíamos siempre tener preguntas como Dios, como nosotros tuviéramos pregunta a un papá, como si nosotros tuviéramos pregunta a una persona que nosotros amamos. Nosotros fuimos creados por Dios, pero tenemos mucha ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios. Extrañamente, nosotros no sabemos casi nada de Dios. No sabemos, no conocemos verdaderamente a Dios. Ese desconocimiento nosotros lo leemos como las tinieblas o la oscuridad. El desconocimiento de Dios es oscuridad o sombras. Pero Dios sí quiere revelarse a nosotros y sí quiere que nosotros le conozcamos, que le escuchemos, que le preguntemos, que entendamos quién es Él. Así como yo, si no hubiera conocido a mi papá, pues lo conocí, no tuve casi oportunidad de preguntarle cosas, o si no hubiera conocido a mi mamá, pues me gustaría conocerla y preguntarle cosas y aprender de él. Asimismo, y pues digo porque él fue quien me trajo al mundo, pero viendo más allá, fue Dios quien nos creó. Es más, digamos que es más alta el conocimiento y la sabiduría si queremos conocer a Dios, por qué estamos en este mundo, qué está esperando de nosotros, qué podemos esperar de él. Entonces aquí lo primordial es que les dio un mandamiento, le hicieron una pregunta a él: ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Cuál es el número uno, el más grande? Pero nosotros cuando vemos la ley dice que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Ese sería, dentro de los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te inclinarás a otros. Pero le están preguntando cuál es el más grande de los mandamientos, y Jesús está respondiendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dijo que muy bien, está muy bien. El escriba, el que conocía la ley, sabía que ese es el más grande mandamiento. No era el más grande mandamiento, no es: no adulterarás, no robarás, no matarás. No era el más grande. El más grande de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Luego dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, pero el más grande es el oye Israel. Eso lo dijo en
Deuteronomio capítulo 6. ¿Por qué está trayendo este mandamiento como el más grande de los mandamientos? ¿Por qué no es no robar, no matar, no adulterar, no fornicar? Nosotros tenemos muchos mandamientos de Dios, pero es que la ley expresada en 10 mandamientos era para que nosotros pudiéramos vernos a nosotros mismos, no para juzgar o condenar. Eso es la prédica de la semana entrante, pero es que quiero que lleguemos al punto en esta predicación que entendamos por qué es el más grande mandamiento, el mayor mandamiento, el más grande de estos mandamientos, decir el Shema. Shema quiere decir oye, oye. ¿Por qué? Moisés estaba preocupado porque después de su partida, después que él partiera, quizás ellos iban a dejar de amar a Dios y tenían mucho temor. Entonces les dio en el capítulo 5 los mandamientos, ¿cierto? Usted lee Deuteronomio 5 y están los mandamientos. Pero estando en estos 10 mandamientos, después de haber dicho estos 10 mandamientos, luego les dijo, oye, capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está por encima de los otros 10. O sea, no que los 10 no sean importantes, sino que el más grande, por encima de los 10 que nosotros consideramos pecado, para él es más importante. Entre los escribas, estuvieron de acuerdo, digámoslo así, los escribas y el mismo Señor Jesucristo en decir que el Señor es uno, que no hay dos. ¿Sabe por qué ellos mataron a Jesús? Porque Jesús dijo que yo soy el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces hay dos dioses. Pero Jesús mismo está confirmando que Él es uno, que Dios es uno, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y lo confirmó diciendo que las palabras que habían escuchado los que para Él estaban vivos eran los que habían escuchado la voz de Dios en la zarza. ¿Se acuerda la zarza? ¿Quién hablaba desde la zarza? El ángel. Los que trajeron la ley, los que hablaban con Moisés son los ángeles. He venido predicando, prepare su corazón para el reino de los cielos. ¿Se acuerda? La semana pasada dijimos hijitos. Y esta vez estamos diciendo que amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Jesús dijo que Él contestó sabiamente. El escriba dijo que Jesús había respondido correctamente, ¿cierto? O sea, cuando le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús respondió correctamente, siendo el mayor. Pero cuando el escriba volvió a decirle a Jesucristo, al Señor, confirmándole el mandamiento, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Perdón, de los cielos no, el reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y Jesús vio que respondió sabiamente, con sabiduría. ¿Sabe? Cuando nosotros no tenemos una buena pregunta, no tenemos una buena respuesta. Ellos le preguntaron primero, oye, tenemos un problema, le dijeron a Cristo. Tenemos un problema, estamos viendo un problema porque fariseos y saduceos se pelean entre ellos sabiendo si hay resurrección o no hay resurrección. Entonces, antes de decir esto, antes que llegáramos al punto del Shema Israel, de Oye Israel, le hice una pregunta. Mira, Señor, es que una señora que se casó con un hombre y se murió y no le dio esposa. Y así, ustedes saben, ¿no? Hasta 7, y ninguno le dio hijos. ¿De cuál de ellos en la resurrección será mujer? Ya que todos la tuvieron. Imagínense que nos casamos con mi esposa y de pronto nos casamos y no tuvimos hijos. Entonces, no hay que levantar el hijo a Danilo. Entonces otro de mis hermanos, que también somos 7, hubiéramos tenido 7 hermanos. Yo 7 hermanos que tienen. Entonces dirá, oiga, pero los 7 hermanos se casaron con Juanita. Entonces en la resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? Ustedes están errando profundamente. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Porque el primero dirá, no, yo me casé con él de primera. No, pero usted no dio hijos. No, yo me casé de segunda. No, pero yo tampoco. En la resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? Mire, hay un proverbio que es el que les dije ahorita. Proverbios 18, está en la hojita. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. ¿Sí?
El que haya esposa, haya el bien y alcanzará la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, haya el bien y alcanzará la benevolencia de Jehová. ¿Sabe? Es el hombre que tiene que buscar esposa. La esposa no debería estar buscando esposo, sino que la esposa está como entre comillas en una especie de quietud, pero el hombre siempre estaría buscando una esposa para ser complemento y volver a ser uno. ¿Sí? Cuando el hombre y la mujer se casan, cuando Dios creó al hombre, creó un hombre. O sea, puso al hombre en el huerto del Edén, uno. Creó todos los hombres, primero en Génesis capítulo 6, como lo hemos hablado, pero ellos no tienen mandamientos sino de multiplicarse y llenar la tierra. Cuando estaba llena, sacó a uno, que es Adán, sopló en él aliento de vida y fue él un ser viviente. ¿Sí? Ese uno lo puso en el huerto del Edén y dijo que no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Entonces sacó, como no encontró Adán dentro de los que había una igual a él, entonces Dios lo hizo caer en sueño y sacó de ahí su mujer. Es decir, que antes eran uno y ahorita, aunque son dos, eran uno en el principio. Pero eso nos está hablando acerca de Dios, que es uno. ¿Me comprenden? El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. ¿Me comprenden? Porque hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es que algún día llegamos a ser uno. Es decir, que la resurrección no necesita volver a pensar en casarse, matrimonio y tener hijos, porque el ser dos es solamente un ejercicio en este mundo para alcanzar la benevolencia de Dios. ¿Sí? Porque el que haya esposa haya el bien y alcanzará la benevolencia. Benevolencia es como la gracia, lo bueno de Dios. Dios quiere hacer algo bueno contigo, que me pueda entender cómo los dos podemos ser uno. Yo haciendo cuentas con Juanita, ayer cuando la invitamos nos pusimos a hablar mucho de cómo nos conocimos y yo decía, en verdad, pues yo había ido a una iglesia a orar, pero no había orado por mi esposa. Pero mi mamá sí me dijo, vaya a la iglesia y pídele al Señor que le conceda una esposa, porque yo estaba cansado de vivir una vida desordenada. Entonces fui a orar y ese día que fui a orar fue el primer día que nos salimos con mi esposa, que hoy en día es mi esposa. Pero para llegar a ser mi esposa, un día nos presentó un tío de ella que ni idea, que Juanita me decía, pero es que mi tío nunca me presentó a nadie. Y yo trabajaba con Coca-Cola y me paré allí a trabajar con él. Me tocaba estar allí y mi esposa estaba por casualidad pasando vacaciones, pero el tío dijo, oiga, don Danilo, venga, le presento aquí a mi sobrina. Pero me presentó y como que no pasó nada. O sea, ni me acordaba de ella. Como un tiempo después, haciendo cuenta con Juanita, ella un día me vio y me dijo, ¿qué hubo? No sé qué, yo no la conozco. Sí, en tal parte nos presentó mi tío. Entonces, y bueno, está bien. Otro día, ¿le quiere salir? No quiero salir. No sabe por qué, pero ella tiene su camino, ella tenía su rumbo, yo tenía mi rumbo. Escucha lo que estoy diciendo únicamente para que comprendan qué es ser uno. Ahora, luego un día vi pasando, ella iba con su hermano mayor y la hermana menor. Entonces, es que ella es casada, yo pensé que eran hijos. Ellas apenas yo vi por el retrovisor del carro que estaba muy sonriente y dije, quién sabe qué estará pensando de mí. Como el día que yo oré que me diera una esposa que conoció a una mujer, ese día que oré, eso fue después de haberlo visto, ese día nos encontramos en una calle absolutamente solos que no podíamos negarnos vernos. Pero yo pienso, ¿no? Al pasar el tiempo, que si el Señor nos tenía para esto, es que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, es porque Él había preparado también este encuentro, que no podía ser tan casual. O sea, es algo que era para nosotros como un disparate que nos encontrábamos de esa manera en un jueves de procesión donde eso estaba ese parque así, yo no quería estar allá y la que hoy en día es mi esposa tampoco quería estar allá. Todo el mundo estaba congregado en una calle llena y nosotros dos nos fuimos de ahí y nos encontramos de frente, no podíamos evitarnos y entonces nos saludamos. Ahorita sí yo la recordaba, ella también a mí, le dije, yo estoy aburrido allá, yo también, vamos a tomarnos algo. Bueno, está bien, ¿no? Entonces, pero tú eres casada, apenas soltó la risa. No, yo no soy casada. Yo me imaginé que estaba pensando que era casada. Y nos pasamos toda la tarde hablando. Y desde ahí comenzamos como a coser una relación en la que yo podía hablarle a ella verdaderamente de lo que había sido mi vida. No oculté nada. Hablamos cosas muy importantes, muy trascendentales en mi vida. Y nos acostumbramos a escucharnos y a hablarnos, luego nos casamos. Y desde ahí se ha formado una amistad que me doy cuenta que hemos sido uno. En el pensamiento, en el corazón, como que Dios sí nos unió, a pesar que nos unimos con mucho tiempo. Pero a veces yo estoy pensando algo y ella como que ya lo lee, o yo estoy pensando y ella está pensando algo y yo lo leo. Es como que si al unirnos los dos podemos ser uno solo. Pero no digo que todo sea
todas las parejas, todas las relaciones deben ser igual, sino que extrañamente en mi corazón pasó esto. En nosotros, nuestra relación sucedió esto. Cuando yo veo los profetas, que los profetas experimentan lo que Dios quiere transmitir a la gente, entonces hace y coge a una persona como siervo y lo usa y le dice, haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Yo por mi parte había pasado un fracaso, entonces tenía mi corazón muy herido, entonces tenía mucho temor, pero yo pienso que esta relación entre el hombre y la mujer que Dios estableció desde el principio, que van a ser uno, es porque Dios tiene amor, Dios tiene amor, y la Biblia lo que manda es que el hombre ame a su esposa, ¿sí? Y que la esposa respete al marido. En ese amor y en ese respeto es que hay unidad. Entonces nosotros alcanzamos la benevolencia de Jehová cuando el hombre encuentra una esposa para llegar a ser uno. ¿Me comprenden? Para llegar a ser uno. Si nosotros somos uno, estamos como dijera yo, como interpretando el mensaje de Dios en cuanto a la creación o el establecimiento de una familia. Porque eso es parábola, la familia es parábola de la unión algún día de Cristo con la iglesia, para llegar a ser uno. ¿Me comprenden? Estoy tomando como ejemplo mi familia. Yo no sé el testimonio de ninguno de ustedes, cómo se habrán conocido con sus esposos, sus esposas, si se habrán separado. No sé, discúlpenme. Doy mi ejemplo únicamente porque yo tuve mucho problema en Oseas capítulo 3. En Oseas capítulo 3. Dios tiene el corazón herido por este pueblo que se fue como en adulterio. Y después que les dio la ley, escuchen muy bien lo que les voy a decir. Cuando le dijo Moisés a Israel, escuchen bien, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Es como les está diciendo, sean uno, seamos uno con Él. Que entendamos su palabra, que permanezcamos en su palabra, que no conozcamos tanto, que podamos tener una relación tan profunda con su mente, con su corazón y con sus fuerzas. O sea, yo me casaría con una mujer con la que preparé mi matrimonio, ¿sí? Yo algún día les comentaba a ella, le dije, ¿qué diferencia hay entre tener que casarse porque quedó embarazada? Se quedó embarazada una mujer que yo no quería, o quedó embarazada o dejé embarazada a una mujer que yo no deseaba, ¿sí? Entonces ella no decía, bueno, me toca por el hijo, pero en nuestra sociedad, pero en esto no había ese tipo de problema. Entonces esa pregunta que le está haciendo, que quién va a ser mujer esta en la resurrección, es porque ellos también tenían ciertos celos de saber finalmente de quién iba a ser esa esposa. Se supone que iban a ser uno, pero ahorita es de 7. Entonces está ignorando el poder de Dios y la resurrección de los muertos, porque en el mundo venidero yo no voy a conocer a Juanita si me voy a casar con ella. Ay, mi esposa, no, ella es mía. No, es que vamos a ser como los ángeles, porque en el reino de Dios no nos vamos a multiplicar, no vamos a tener descendencia. Los ángeles no pueden tener hijos. Entonces, como no tienen hijos, no tienen preocupación de las relaciones. Eso es para este mundo, para que podamos comprender qué es ser uno, ¿sí? ¿Qué es ser uno? Desde el principio Dios creó al uno, al hombre, a Adán, y de ahí sacó a la mujer. Y luego que por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno nuevamente. Es plan de Dios. Yo estoy dando un ejemplo solamente del mío. Yo imagino que usted también tiene su historia de amor con su esposa y su esposo, cómo se encontraron y cómo llegaron a ser uno, aunque tienen problemas, aunque muchas cosas, pero es lo que Dios planeó, que en el matrimonio, cuando se une el hombre y la mujer, lleguen a ser uno, ¿sí? Complemento. El pensamiento femenino y el pensamiento masculino hace que los dos se unan y puedan llegar a ser uno, y de por ahí es que nacen los hijos, y teniendo esa coordinación entre la gracia que es la mujer y la justicia que tipifica al hombre, entonces puede levantarse el hogar, una pareja que puede emular, digamos, lo que Dios quería ver en una pareja, lo que podría llegar a ser con Cristo y la iglesia. Hasta ahí me siguen. Entonces, para que nosotros podamos ver que a Dios también le duele, entonces en el capítulo 3 de Oseas capítulo 3, me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Sí? La compré entonces.
para mí por 15 ciclos de plata y un homer de medio de cebada. Entonces, ¿cómo es que Dios le está diciendo vaya y compre una mujer para usted? Para que este pueblo, usted que es mi profeta, comprenda el celo que yo tengo. Cuando Dios es celoso, entonces Dios tiene amor, pero tiene celos. Yo tengo celos. A mí me daría celos si mi esposa, en lugar de estar conmigo, de pronto comienza a coquetear a otro o que escucha el coqueteo de otro. En Israel, cuando Dios le entregó la Torah, las lecciones de vida, la Torah a Israel, está esperando que ellos permanezcan en la palabra y así manifiestan amor y fidelidad a Dios, para que puedan entender que Dios es uno y que ellos son el pueblo de Dios, son los escogidos de Dios. Les encargó el ministerio de dar a conocer al mundo el amor de Dios por nosotros y cómo ellos debían amar a Dios. Y ojalá los que se volvieran como ellos amaran a Dios, al único Dios, y lo amaran con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Lo primero, hay que amarlo con todo el corazón. Hay que amarlo de todo corazón. ¿Acaso uno cómo puede amar con una parte del corazón? Hay personas que uno ama con un pedacito de corazón. Entonces, eso lo vamos a ver en la prédica de la semana entrante. ¿Por qué estoy predicando y por qué estoy llevando las prédicas ahora a esto? Porque vamos a comenzar un tiempo en la humanidad de oscuridad, donde el hombre va a tener que manifestar su fidelidad al amor de Dios, como lo estableció: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y Jesús lo confirmó y le dijo: no estás lejos del reino de Dios, porque ese es un mandamiento que es el mayor y que no está invalidado, sino que ahorita en nosotros, la iglesia, debería ser verdad. Ese no es un mandamiento que pasó. Aunque está en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Dios es celoso. Fíjate que cuando dijo que Dios era celoso, también le expresó varias veces que Él era celoso. Deuteronomio capítulo 4, estábamos leyendo el capítulo 6. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que es el que Él estableció con vosotros. El pacto quiere decir como la unión, ¿sí? Ellos, así como Juanita y yo, o ustedes hacen un pacto de estar unidos y de serse fieles y amarlos, ¿sí? Que Dios va a amarlo y le va a proveer todo, pero usted tiene que permanecer en la palabra, guardar mi palabra y darme a conocer al mundo, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Israel tiene la misión de dar a conocer al mundo el Dios de ellos, que lo aman con toda la fuerza, con toda la mente y con todo el corazón, ¿sí? Pero hay mucha oferta en el mundo. Pues dígame, si yo salgo con mi esposa, pues hay muchas ofertas de muchos hombres que también, aunque no les importa si es casada o no es casada, ¿me comprenden? Ellos también son una sociedad de un pueblo pequeño, pero hay mucha gente, hay muchos dioses que también ellos van a poder ser seducidos para poderlos llevar a los celos, y eso se compararía como con la idolatría. Entonces dijo que se guardara, ¿cierto? Guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios dice que es celoso. Deuteronomio capítulo 6, donde acabamos de leer ahorita el Shema, ¿cierto? Después del Shema: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Luego en el versículo 13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Es así o no es así? Entonces, lo que nosotros estamos es mirando que verdaderamente, si Dios quiere amarnos, también es celoso. Dos cosas, entendamos hasta aquí. Resumen, de vuelta: Dios quiere darse a conocer al mundo y escogió esposa, entre comillas, Israel,
¿sí? Israel es el que recibe el mandamiento y entonces Moisés está preocupado porque él ya va a partir y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Por qué tengo que repetir tanto eso? Porque estoy con la misma preocupación que tendría Moisés. ¿Me comprenden? Que le estaría diciendo, si el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, entonces también tengo que entender que si nosotros no conocíamos a Dios, ahora sí lo conocemos. ¿Por medio de quién? De su Hijo. La humanidad entera, yo les dije en el WhatsApp, no todo el mundo recibió este mandamiento, no está en Génesis, este mandamiento no está en Génesis. Está a Israel después de recibir los 10 mandamientos y luego le dijo que oye, que ámalo y que Dios es celoso y que Él es fuego consumidor. Si usted se basa en la idolatría y entonces a ustedes les gustan las tortas de las pajas, ir a ofrecerle tortas con pasas a estos dioses que ellos son felices haciendo eso, lo vamos a provocar a celos. Entonces le dijo al profeta, vaya y cómprese una mujer que sea adúltera para que ellos entiendan lo que yo estoy sintiendo. Si yo me caso, por eso dice que la iglesia, el pastor debería ser casado, ser marido de una sola mujer, ¿sí? Y que no debería ser, porque es muy importante la experiencia de haber experimentado la benevolencia del Señor, para poder estimular a la iglesia a amarlo de todo corazón y con todas tus fuerzas. O sea, yo lo que estoy hablando de mi esposa es para que ustedes puedan entender que lo que yo siento por Juanita, mi esposa, es lo que la iglesia, no igual, debería ser superior a lo que yo siento por mi esposa. Es como solamente un ejercicio de cómo deberíamos ser con Cristo, la esposa que cuida de volver a encontrar a Cristo, de que Cristo lo ama, pero que la iglesia respeta al que es su marido o va a ser su marido. Nosotros en este momento estamos comprometidos. Daniela y Adolfo están comprometidos. No se han casado, pero se van a casar, ya tienes fecha de matrimonio, están en un compromiso. Asimismo, yo también pienso que nosotros en este momento estamos comprometidos. ¿Por qué nos bautizamos? Porque estamos comprometidos a serle fiel y esperar su segunda venida para tener las nupcias o para estar con Él para siempre. Y luego estar unidos a Él en un solo corazón. ¿Sí me comprende? Cuando Cristo venga, vamos a estar con Él para siempre. Entonces, mientras tanto, ¿qué es en qué estamos viviendo nosotros? Que conocimos al Hijo de Dios y de pronto nosotros que no habíamos experimentado el amor en este mundo, no comprendíamos qué era el amor. Solamente hasta cuando vimos la muerte de Jesucristo en la cruz, entendimos la manera tal en que Dios nos amó. ¿Sí? ¿Por qué? Juan capítulo 14. No, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Vamos a ver primero Juan capítulo 16. Versículo 25. Entonces escuchen. A Dios nadie lo había visto jamás. Los que hablaron con Dios en el Antiguo Testamento fue con los ángeles que habló en medio de la zarza que fue Moisés, ¿cierto? O sea, el Dios que ellos conocieron fue las palabras que Dios envió a través de un siervo que es los ángeles y Moisés. Ellos servían a Dios porque los ángeles dijeron que hay que amar y que hay que respetar y Entonces eso le enseñó Moisés con temor a Israel. Oye, Israel, Moisés le está diciendo, ustedes tienen que amar a Dios, pero al Dios que estaban amando era al Dios que es uno. Estaban enseñando a los Dios que es uno. Ahora, como son uno, entonces en el Juan capítulo 16, versículo 23, está hablando nuevamente la palabra que trajo el Hijo. En el Antiguo Testamento la trajeron los ángeles. En el Nuevo Testamento lo trajeron los hijos. Nosotros nos estamos uniendo a Dios por medio de el encargo que Dios nos está encargando. A nosotros los creyentes el Evangelio. A ellos les estaba encargando la ley. Israel les encargó la ley, a nosotros nos encargó el Evangelio. Pero es lo mismo. Solamente que estaba haciendo una especie de compromiso en el Antiguo Testamento para que nosotros nos comprometiéramos con el Hijo para algún día llegar a ser uno con Él y uno en Él. Como cuando se casa una familia, cuando se casa el hombre y la mujer. Y así como poquito a poco yo me fui acercando a mi esposa y conocerla, usted quizás poco a poco ha venido acercándose a Cristo. Un día vino, un día escuchó algo y usted fue como recordando, y no me está hablando de Jesús, esto como que es esto. Y yo he hablado con personas que dicen, mire, yo fui a una iglesia
Pero no, yo no sentí que esto era por ahí. Yo sentí que no. Pero esta persona que está buscando a Cristo verdaderamente, Cristo que está buscando esposa, Cristo está buscando esposa, va a encontrar en el corazón suyo, si usted tiene la capacidad de amarlo con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Entonces, si yo estoy buscando esposa, pues yo buscaría a una persona que fuera noble, sencilla, que me quisiera amar y que quisiera estar conmigo hasta... Y si no, ¿para qué nos casamos? El bautismo para mí es como el compromiso. Para mí bautizarme es como yo estar ya comprometido. Como cuando me casé con mi esposa, ya estamos comprometidos para estar juntos para siempre. Pero hasta que no se casen, no se realiza todo eso. Solamente es un compromiso. El bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo es como un compromiso. ¿De qué? Que encontré al hombre que me va a cuidar y me va a amar y me va a proveer de todo lo que necesito. Así como la mujer dirá, voy a serle fiel y voy a estar con él hasta siempre. ¿Cierto? Eso es un matrimonio para que lleguen a ser los dos uno, como fue el del principio ser uno. Ahora, cuando encontramos a Jesucristo, Él nos habló palabras como el Hijo. Así que nosotros encontramos al Hijo de Dios. La humanidad encontró al Hijo de Dios. La humanidad representa a una mujer. Cuando la humanidad encontró a Jesucristo, Él dijo así: estas cosas os he hablado en alegorías, mas la hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Es como yo estoy haciendo, les estoy hablando con alegorías con mi esposa, pero ya les voy a hablar claramente acerca del Padre. Ya les voy a hablar. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ahí. Si yo le preguntara, oiga, el Padre los ama, ustedes no le preguntarían, pero ¿por qué el Padre nos ama? Es una buena pregunta, ¿cierto? La respuesta está enseguida. ¿Qué dice? Exacto, 27. Ahí está la pregunta y la respuesta está ahí. Si usted tiene su Biblia, lea la pregunta y lea la respuesta. ¿Por qué nos ama Dios? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué amaría a Adolfo? ¿Sí? ¿Por qué ama a mi hija? ¿Entiende? Si no amo a mi hija, pues yo no lo amo. Sencillo. Entonces, ¿por qué el Padre nos ama? Porque amamos a su Hijo. ¿Y cómo lo deberíamos amar? Dice, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Sí? Es decir, como Dios es uno, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, entonces amar a Jesús es como amar a Dios, el Padre, cuando son uno. Porque eran uno, ¿me comprenden? Eran uno, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay dos dioses, no es que Jesucristo sea otro Dios, no que el Espíritu Santo sea otro Dios, sino que son uno y estaba en Él. Y cuando Él vino y se hizo carne, estuvo entre nosotros y amamos al Hijo, es como amar a Dios, pero ahora como Padre, ¿me comprenden? Ahora, en el Antiguo Testamento Dios encargó la ley para que tema a Dios y lo respete y no tenga idolatría, para que no sea otro, sino que haya solamente un solo Dios. Tendría temor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ahora, ¿cómo diríamos en la verdad? ¿Cómo creen que yo les diría a ustedes para amar a Dios? Con un Shema. Hagamos un Shema. Entonces diría, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesucristo nos enseñó el Shema. Oye, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él va al Padre. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la demanda de Cristo que lo amemos a Él? ¿Cómo creen ustedes que nosotros deberíamos amar a Cristo? Ya están ustedes escuchando que les he hablado por alegorías acerca de mi relación, cómo amo yo a mi esposa y también cómo amo a mis hijos, ¿cierto? Son alegorías, pero si hablamos claramente, Jesucristo nos lo dijo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y yo no sé si estamos preparados para escuchar esto. Y eso es preocupante. Pero como Moisés estaba diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, yo diría lo mismo. Oiga iglesia, el Señor nuestro Dios es solamente uno. No hagan idolatría, no hagan imágenes de Él, no lo provoquen a celos, no se vayan tras dioses ajenos, no necesitan hablarle a las esculturas, ¿sí? No vayan a pensar que esa imagen que va a aparecer en el cielo, o esa imagen que va a aparecer,
o que los extraterrestres. No se vayan a confundir. Hay que amar a nuestro Dios con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Entonces, ¿a quién vamos a amar con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón? Al Hijo. Porque el Hijo salió del Padre y ahorita dejó al Padre y volvió, dejó el mundo y volvió al Padre, ¿cierto? Estamos amando a nuestro Dios y Padre con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Esa sería la pregunta que nosotros que le estaríamos preguntando a Jesús. Señor, ¿cómo quieres que te amemos? ¿Sí? Entonces él diría, ámame con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Entonces, capítulo 10, versículo 34. Dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mira, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuál es el nivel? Es como si estar hablando Moisés, ¿me entiende? Es que nosotros no vemos estas palabras de Jesús como las palabras de un Shema. Oye, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero si tú amas a tu hijo o a tu mamá más que a mí, no es digno de mi amor, me estás provocando a celos. O sea, yo soy celoso. Usted no puede amar a otra persona más que a mí. ¿Entienden? Porque Dios es uno. Que no lo veían en el Antiguo Testamento, sino que vieron fue los ángeles que trajeron las ordenanzas de la ley. Está bien. Y ellos han sido fieles en guardar la ley. Pero cuando vino Jesucristo, Jesucristo no le encargó este mandamiento de amarlo a Él, o que el Espíritu Santo nos encarga, sino a los que creemos en Él y creemos en su nombre. Esto no es un mandamiento para todo el mundo. Mire, por eso está diciendo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si usted ama inclusive su propia vida, más que a Jesucristo, más que dar testimonio de Él, si usted se quiere desligar de esto, pues es como si estuviera fornicando o adulterando, porque usted va a amar más al mundo que a Él. Entonces dijo, no améis al mundo. Mire, Juan lo está diciendo, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Perdón. Capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice? Hijitos guardados de los ídolos. Sí, lo mismo que estaban diciendo en el Shema. Hijitos guardados de los ídolos. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como que permanece conmigo, como que vamos a estar unidos para siempre. Es que hay mucha oferta de amar este mundo. Hay mucha oferta de la idolatría. Hay mucha oferta de no amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Yo digo, ¿qué sería amar a Dios con todas las fuerzas? Bueno, comencemos el próximo culto hablando de qué es amar a Dios con todo el corazón. ¿No les parece? A ver si estamos escuchando y Jesús nos diría, no estás lejos del reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cómo identificó, según lo que Jesús dijo, que no estás lejos del reino de Dios? ¿Cómo lo identificó? ¿Cómo es el reino de Dios? Para ustedes, ¿cómo sería el reino de Dios? Fácil, de amor, porque Dios es amor. El reino de Dios es entender que Dios quiere que lo amemos a Él siéndole fieles, que amemos a su Hijo guardando su palabra, ¿cierto? Y que entendamos que no hay sino un solo Dios, porque Jesús salió del Padre, vino al mundo, manifestó su amor por el hombre, de tal manera amó Dios al mundo y volvió a subir al Padre para volver a ser uno en Él. Él es uno, Dios es uno. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es para ser nuevamente uno en Él.
y repetir el Shema. Oye, iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, tu Salvador, al que te dio la vida, al que te salvó, al que te rescató. Lo amarás de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Cuando usted ama de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, ¿no quiere estar donde Él está? Mire, por eso digo, es muy diferente casarse con una persona que le tocó. Es que me tocó. Cuando usted va a la iglesia porque me toca hacer esto porque me toca, voy a la iglesia porque me toca, pero no ha recibido la gracia, no se ha bautizado para estar con Él, para comprometerse a decir, no, es que así como el Padre resucitó de los muertos a su Hijo por su gloria, así también yo voy a andar una vida nueva esperando la segunda venida de mi Señor. Y por eso celebramos Santa Cena, para estar recordando que hay un nuevo pacto en su sangre, que cuando Cristo, el Hijo de Dios, estaba derramando su sangre, estaba redimiéndonos, dándonos su vida. ¿Sí? ¿Para qué nos daba su vida? ¿Para qué nos daba su sangre? ¿Para qué nos daba su nombre? ¿Para qué enviaba el Espíritu Santo? Ese es el título de la prédica. Luego, en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. ¿Sí? Estoy en Mateo, perdón. Juan capítulo 13. Perdón. Juan capítulo. Mire que si a ellos les encargó los mandamientos, ¿sí? Jesús cómo los encargó. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido Judas, ¿se acuerda la semana pasada cuando vimos que Judas salió? Ahí sí les dijo hijitos, ¿cierto? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos. Hijitos. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Recuerden que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Cuando usted lee esto, tiene que recordar que el Shema, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí están los dos mandamientos. Que os améis unos a otros como yo os he amado, porque Dios nos amó, porque amamos al Hijo. Está hablando como el Padre, ¿sí? Que nosotros amemos a su Hijo como el Padre nos amó a nosotros dándonos a su Hijo. O sea, Dios el Padre nos presentó a su Hijo. Dios el Padre nos reveló a su Hijo para que nosotros le amemos a Él y nos amáramos los unos a los otros. Ese es el reino de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Es el reino de Dios, amarnos los unos a los otros. No participamos del reino de Dios si nosotros no amamos. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 8. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero ¿cómo se vean antes que era Dios es amor? Si Dios no escucha, Él es mi Hijo amado, que yo tengo con la complacencia. Dios nos presentó su amor, su Hijo que tanto ama. A mí me presentaban a mi esposa, entonces no me la presentó el papá. Si me hubiera presentado, digamos, el papá, a Juanita me hubiera dicho, venga, don Daniel, le presento a mi amor. Yo la amo tanto, pero le voy a presentar a quien yo amo. Entonces yo entendería, este señor ama mucho a la hija, porque ni siquiera dijo el nombre, sino que yo le presento a mi amor. ¿Me comprenden? Porque nos manifestó, Dios es amor. Yo no sé si me está llevando. Como si el nombre del Hijo no es Jesucristo, sino amor. ¿Sí? Dios es amor, quiere decir, mi Hijo es amor. Porque Él es Dios y es amor. Les voy a presentar mi amor. Ámenlo ustedes a Él, respetándolo como en el Antiguo Testamento. Escúchenlo, no hagan idolatría, permanezcan en la palabra y van a entender que yo los amo y que quiero estar con ustedes para siempre. Quiero que participen de mi reino, el reino de Dios que es Jesucristo, que es el reino de amor, donde Él manifestó su amor por nosotros y donde nosotros dejaríamos todo, hasta el amor del Padre, de la Madre y los hijos, por ese amor infinito, porque el amor de Dios es un amor eterno. Yo le regalé a Juanita para este aniversario un anillo, y lo hice a propósito, que es como el símbolo del infinito. ¿Por qué? Porque yo quisiera amarla infinitamente, y la única forma de amarla es predicarle.
Si yo no le predico, ¿para qué le regalo ese anillo que digo que lo va a amar infinitamente? Al transmitirle yo la palabra, yo le quiero decir que yo he hecho con toda mi fuerza lo que he hecho humanamente. Pero si le predico la palabra y está conmigo y el amor de Dios está en mí, al transmitirle yo la palabra, podría decir que la amé con el amor infinito de Dios. Porque yo quisiera también que ella estuviera en el lugar donde yo voy a estar con mi Dios y Padre. ¿Me comprenden? Hasta ahorita se lo estoy revelando, pero le escribí ahí que te amo con un amor infinito. Cuando Él dice amados los unos a los otros como yo los he amado, ¿con qué amor nos amó Él? Con un amor infinito, con la palabra, con el evangelio, con la sangre, con su nombre. Porque yo quiero lo mejor para mi esposa y para mis hijos, yo les predicaré el evangelio. Porque ese es un amor infinito, es un amor que no cabe en nuestra cabeza, que es la palabra infinito. Yo no puedo decirle a mi hija yo te amo, sino como papá, con el amor que tiene término. Pero si yo les predico la palabra, estaré hablando con un amor infinito, amándolo como Él nos amó, porque Dios es uno. Entonces yo no diría, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, sino que diría, oiga iglesia, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Hijo de Dios, o sea, amarás al amor de Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amar por prójimo como a sí mismo. ¿Sí me comprenden? Pero ¿será que nosotros sí pertenecemos, estamos cerca de ese reino de Dios? ¿Qué tan cerca estamos verdaderamente de experimentar ese amor para decirle, Jesús, yo te amo en verdad? Pero no puedo decirle te amo si no guardo su palabra. Juan capítulo 14 lo está diciendo, si me ama, guarda mi palabra, ¿cierto? Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Cámbialo por este versículo, que es lo mismo. Pero en este versículo es la verdad. Si me amas, guarda mis mandamientos. No haga idolatría. Si me amas, si quieres estar conmigo, si quieres que yo te cuide, si te protege como un esposo protegería a su esposa, ámalo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es la diferencia entre el mundo. ¿Sí me comprenden por qué dije en el WhatsApp? El Evangelio, escuchen bien, el Evangelio es el encargo que Cristo hace a la iglesia que dice que lo ama. ¿Sí? El Evangelio son las palabras de Jesucristo que podemos manifestar si lo amamos más que a mi propia familia. Porque la cuestión es que, entonces mi mamá, mi papá, yo quiero muy... Comprenda, es que quiere decir es que la vida que le da a su papá tiene término. Lo máximo que puede ser es amor. Yo sé que los ha amado, pero Él está exigiendo un amor más grande, un amor más fiel, un amor más alto, un amor en el que usted quiere estar infinitamente y eternamente con Él. Como cuando uno se casa y yo quiero estar con mi esposa para siempre. Cuando usted ama a Jesucristo, cuando usted quiere estar con Él, ese es el amor que exige que le sea fiel eternamente y para siempre. Si me ama, guarda mis mandamientos. Mi mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, como Dios el Padre de tal manera nos amó, porque el amor del Padre estaba en Cristo. Sino que Él dejó al Padre y vino y estuvo en el mundo. Y luego dijo, ahora que acabo el mundo, voy al Padre. Pero Él es uno. La exigencia es la misma. El mandamiento es el mismo, solamente que ahora es verdad. En el Antiguo Testamento exigían, ¿sí? Como cuando una de pronto quedó embarazada. Se tiene que casar conmigo. ¿Por qué? Porque quedó embarazada de mí. Se tiene que casar. Ay, no, yo no era la que quería. Eso es como el Antiguo Testamento. La gente que va a la iglesia porque tiene que estar, que diezma porque tiene que diezmar, que tiene que hacer porque tiene que hacer. Mejor no haga nada, porque Dios sí lee la persona que le ama. ¿Acaso usted cree que lo que usted está haciendo, todo lo que usted hace para el reino de amor, lo está haciendo con amor? Se levanta temprano por amor, organiza por amor, tiene todo preparado por amor, predica por amor, le entrega por amor, lee la Biblia por amor. Esa es la compañía que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el acompañamiento que Dios nos dio para que nosotros lo hagamos con un amor verdadero. El que no tiene el Espíritu Santo, yo entiendo que le toca hacer. No, me toca ir. No, es que si no se pone bravo. No, es que entonces de pronto me corta. No, ¿para qué? ¿Para qué hace?
no haga. Más bien pídale: Señor, yo quiero amarte como tú exiges que te ame. Yo quisiera amarte fielmente, hasta la muerte y más allá de la muerte, hasta el infinito. Yo quiero darte amor. Yo quiero que tú me ames hasta el infinito, porque yo también quiero estar contigo hasta el infinito. Voy a obedecer tu palabra. Entonces, cuando usted lee, comienza a tener preguntas y tiene un maestro que le enseña. Entonces le va a hablar de la resurrección de los muertos. Ay, Señor, yo voy a ser como los ángeles. Sí, allá no va a tener esposa ni esposo. Allá todos somos hijos de Dios. Esto solamente era una alegoría. El que tenga esposa en este mundo es una alegoría. El que tenga hijos es una alegoría. El que tiene esposa, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Es eso, porque la benevolencia, ay, yo también quisiera que usted experimentara lo que yo sentiría por mi esposa. Yo quiero que usted como hombre tenga una esposa, porque me encanta hallé gracia en usted. Yo quiero que experimente el amor que yo tengo por mi esposa, téngalo usted también por su esposa. ¿Me comprende? Porque yo quiero que usted también experimente el respeto que ella tiene hacia usted, como yo el respeto que exijo de ella, que es la iglesia. ¿Qué es lo que Él quiere? Que lo amemos con toda la fuerza, con toda la mente y con todo el corazón. Tenemos que mirar si lo estamos haciendo así o no, porque el tiempo que viene creo que va a ser muy difícil. Si la iglesia no está preparada para lo que viene, muy seguramente es porque no lo amó con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y quizás no está amando a su prójimo como a sí mismo. Son prédicas que tenemos que hacer para ver si verdaderamente estamos cerca del reino de Dios, o ya vimos este reino de Dios y entramos en este reino de Dios. Una cosa es, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Si no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en ese reino de los cielos, en ese reino de Dios. El reino de Dios es de amor. Y punto. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar ese amor en nosotros? Piénselo usted, como alegoría, su esposa, su esposo, sus hijos, sí, pero ámelos más por encima, porque eso es solamente una alegoría. ¿Qué hace usted por su papá? ¿Qué hace usted por su mamá? ¿Qué hace usted por un hijo? ¿Qué hace usted por el esposo o la esposa? Tanto amor muestra por ellos. ¿No puede mostrar más amor por mí? Porque no tiene desarrollado el amor de Dios en usted. ¿Me comprenden? No es que dije que deja a su esposo, no es que deja a su papá, a su mamá, no, honrelo, obvio, pero que sea mayor, que entienda eso es solamente una alegoría, para que cuando usted ame a Él, lo ame en verdad, y rinda culto en verdad, lleno de la gracia y lleno del Espíritu Santo. El Espíritu, Dios, el Padre, que es Espíritu, está buscando tales adoradores, busca que le adoremos, que lo amemos por encima de amar este mundo. Que el amor, no es que yo necesito cosas de este mundo, pero no lo amo el reino de Dios. Amén, oremos. Dios el Padre, te damos gracias por permitirnos amar a tu Hijo. Ayúdanos para que nosotros verdaderamente hayamos recibido tu gracia y nuestro deseo de estar contigo, que es estar con nuestro Señor y estar donde Él está, es porque nos unimos por medio del bautismo en el agua, y tú sellaste y garantizaste tu amor dándonos el Espíritu Santo, para que el amor con que te amamos sea un amor verdadero. Bendice a cada uno de los hermanos que sabe que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, pero todos los que reciben la gracia, en verdad podemos experimentar el Espíritu Santo, porque solamente los que están en el mundo piensan en el amor de los hombres, de quién será la mujer, pero los que pensamos en el reino de los cielos, pensamos que nuestro Señor es como el esposo que cuida de nosotros, la humanidad, y nos da todo lo que necesitamos hasta que en su segunda venida podamos unirnos a Él para estar con Él hasta siempre y poder ser uno en Él y ser uno con Él para presentarnos ante nuestro Dios y Padre eternamente y para siempre. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que escuchan las palabras del Espíritu Santo, que dice que amemos a nuestro Señor Jesucristo de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con todas sus fuerzas, y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado para siempre. Amén.